el podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG versión especial doble de la semana. O sea, como ya sabéis, hubo un vídeo el martes y este vídeo será publicado el jueves de la misma semana. Milagro, no os acostumbréis, no os acostumbréis a esto. Esto es una excepción. Bueno, quizás es una excepción. De momento es una excepción. Pero sí que quería hablar un poco más del vídeo de la semana anterior, el vídeo sobre finanzas personales, porque hubo mucha interacción en la zona de comentarios, mucha gente me habló también por otros medios y querían saber un poco más de lo que es invertir hacia un futuro más próspero, ¿no? O sea, mucha gente, no nos engañemos, mucha gente seguramente que esté escuchando este vídeo o que no esté escuchando este vídeo, lo que quiere es tener cierta... No se quiere retirar a los 70 años pobre sin poder hacer nada, sino que querrá retirarse quizás un poco antes, disfrutar un poco más de la vida, quizás ni siquiera retirarse antes, pero sí irse de vacaciones más a menudo, comprarle algo a su pareja o a sus hijos, o sencillamente quiere comprarse más cartas de Magic o comprarse la PlayStation 5 a 600 pavos. No sé, cada uno tendrá sus razones para tener dinero, pero la realidad es que sí que el dinero es lo que básicamente no dicta completamente la felicidad, pero definitivamente no le pone palos a la rueda, ¿no? A la felicidad. O sea, básicamente si no tienes dinero, te limitas a ciertas cosas que quizás quisieras hacer, pero no puedes. Por lo cual, es verdad que no te da la salud, no te da la felicidad, pero definitivamente ayuda con la salud y definitivamente puede ayudar con la felicidad. Y para hablar de inversión, en general, quería traer una frase que escuché hace unos años atrás. Bueno, no la escuché, la leí en un libro que se llama The Psychology of Money. Es cómo piensan los ricos, se llama en español el libro. Y básicamente lo que dice es, para invertir no hace falta cabeza, sino que hace falta estómago. Y lo que quiere aludir esta frase es que no hace falta ser listo o tener un gran coeficiente intelectual para invertir, sino que hay que saber aguantar las malas cuando llegan y en las buenas no volvernos locos tampoco. Entonces es más una cuestión de resistencia y es más de una cualidad o una característica personal más que el nivel intelectual en el que tú tengas. Y esto es bastante importante entenderlo porque hay dos maneras de invertir. Y es verdad que para algunos, por ejemplo, si eres un value investor, o sea, o un trader, que son los que intentan sacarle el mayor rédito posible a cada inversión que hacen, en el corto plazo sobre todo, entonces sí, quizás tienes que usar un poco más la cabeza y tener un poco más de intelecto. Y por eso también está limitado a muchas más personas. El 90% de los mortales nos deberíamos, sobre todo los que trabajamos en otra cosa que no sea estar todo el día en los mercados de valores, es importante que entendamos nuestras limitaciones. No cualquiera puede ser un trader. De hecho, muy poca gente puede ser un trader. Muy poca gente tiene el tiempo y la habilidad para ser un trader. Es un trabajo extremadamente difícil. No es fácil. Por más que te entres a Instagram o a YouTube y te intentes vender ese curso, vamos, vende humo de que sí, en 3 masterclass yo te enseño a poder hacer todo esto y vas a ser rico y vas a retirarte de las Maldivas a los 35 años. Eso es una gran mentira. Eso no va a ocurrir. Seguramente vas a perder muchísimo dinero. El intercambio, tanto que sea en Forex, que son los intercambios de divisas, como si estamos hablando de day trading, que es básicamente comprar y vender, que normalmente eso se hace en el mercado de divisas, o en cosas como, por ejemplo, decir que vas a poder hacerlo con options, o sea, comprando options, que es lo más difícil, que es lo más parecido al gambling o ya lo que es el juego de azar, que te puedes echar la cara en inversión. No vas a lograrlo, sobre todo en 3 masterclass. Quizás lo logres en 10 años, haciendo eso y cagándola durante 10 años. Quizás puedas llegar a tener las habilidades para poder retirarte a los 35 años. Por lo cual, si tienes 25 años y quieres empezar con eso, enhorabuena, empieza ya y quizás a los 35 empiezas a ganar dinero de verdad. Pero no contaría con ganar dinero durante esos 10 años. Por lo cual, que no os engañen con esa vendida de humo. Es muy difícil hacer eso. El 90% de los seres humanos, como dije antes, los mortales, los meros mortales, nos tenemos que dedicar solamente a lo que es el contrarian investing o el long term investing,
que es básicamente meternos en el mercado de valores lo más pronto posible, comprar al precio que esté en ese día, te importa un carajo, si es alto o es bajo, tú compras y te calla la boca, lo pones en tu cuenta y no lo tocas. No lo tocas por 10 años, por 15 años. Eso es lo que se llama ser un inversor, no un trader. Entonces tú lo que haces es invertir en tus cosas, lo pones ahí y lo dejas hasta que te retires, o hasta que intentes comprarte una casa, o hasta que intentes hacerte algo. Pero una casa no dentro de 2 años, sino una casa dentro de 10 o 15 años. Por ejemplo, si te quieres comprar una casa después para retirarte, dices, y por retirarme no me refiero a los 70 años o a los 65 años, y tienes la suerte de poder hacerlo a los 55, por ejemplo, los 50, pues te compras una casa, yo que sé, en la Costa del Sol o en las Maldivas o Tokio, da igual. O sea, vas, te la compras, sacas todo tu dinero y ya está. Pero lo ideal sería que lo dejes ahí porque mientras más tiempo esté en el mercado, más dinero vas a sacar. Y en el mercado de securities, o sea, en el mercado de valores, es muy difícil sacar beneficio a corto plazo. Es muy difícil. Ya veis, ya lo estamos viendo ahora. La gente en el 2021 tiraba el dinero por la cara, decía, sí, no sé qué, somos todos millonarios, ahora somos todos pobres diablos. Y eso es porque sencillamente no han hecho una estrategia a largo plazo y se han enfocado al corto plazo, que es uno de los grandes pecados que ocupa nuestra sociedad ahora mismo, con todo lo de, perdón, me voy a poner filosófico ahora, pero con todo esto de las redes sociales, de todo esto de los gurús y todo esto de vender éxito garantizado en corto plazo, eso es muy difícil de conseguir. Eso es muy, muy, muy difícil de conseguir. No está para cualquiera. Tienes que tener una base económica sólida. Quizás que tu familia te dé unos par de millones y tú puedas invertirlo. Entonces ahí sí que ya arrancas arrancas con ventaja. Pero gente como nosotros, que somos gente que salimos a trabajar todos los días, que nos preocupamos tenemos nuestro alquiler o nuestra hipoteca y queremos básicamente sobrevivir día a día, no podemos permitirnos esos lujos. No tenemos esos 2 millones de euros en el banco, más nuestra casa, más nuestro coche, más nuestro todo. Esa es la realidad. Y para ese tipo de personas, como nosotros, como la gente normal, como es el 99% de los seres humanos que habitan este planeta, no nos engañemos, no tenemos la posibilidad de hacer esos tradings. Tenemos que hacerlo, intentar buscarlo a un poco más a largo plazo, intentar hacernos ricos en el largo plazo, ¿no? Y no es una casualidad en el cual, porque la mayoría de la gente rica o más adinerada de este planeta son la gente que tiene más de 50 años o más de 65 años. No es una casualidad. Solamente es un hecho, es una realidad que es una realidad económica, básicamente. Como dije antes, mientras más dinero tengas invertido, básicamente tus intereses compuestos, o sea, lo que vas ganando, es exponencial. No es una línea recta en diagonal, sino que es exponencial. Llegas a un punto en el cual explota tu riqueza. Es lo que le pasó al señor Warren Buffett, que es, si no es el más exitoso inversor de la historia de la humanidad, pues estará cerca de ello. Y el 75% de su riqueza ha ocurrido en los últimos 25 años de su carrera. 25% de su carrera. No, o sea que básicamente la gran mayoría llegó al final por todos estos factores que dijo antes. El interés compuesto, inflación. La inflación afecta mucho porque si hay inflación todo vale más caro, incluyendo las acciones. Porque claro, si tú tienes una acción de Apple y el iPhone vale 100 euros y dentro de 20 años el nuevo iPhone vale 500 euros solo por la inflación, evidentemente las acciones de Apple van a subir no al mismo nivel, no a ese nivel de 500%, o de 500%, perdón, 5 veces más, pero posiblemente un 2-3 veces más, seguramente. Por lo cual ahí es cuando también ganamos nuestro dinero. Pues mientras más rápido, sobre todo en tiempos de inflación, empezamos a invertir, mejor nos va a ir a largo tramo. Cuando yo hablo de inversión, insisto, 10 años mínimo, ¿ok? 10 años mínimo. No hablo de 10 años máximo, 10 años mínimo. O sea, lo ideal, mientras más lo dejemos cabalgar, más dinero vamos a sacar y más retornos vamos a tener, evidentemente, por lo general. Pero si vemos el S&P 500 de los últimos, no sé, 100 años casi, ya sabemos que si lo cortamos en tramos de 10 años, esos 10 años siempre han crecido. Pero claro, si nosotros lo vemos en tramos de 1 o 2 años, míralo como pasó en el 2020, por ejemplo, cuando ocurrió lo del COVID-19.
si tú te fijas los números que había en el 2019, dices, oh, está a este punto. Claro, si lo ves, si lo ves por ejemplo, en agosto de 2019 y lo ves en agosto de 2020, ves una tremenda bajada de un 30-40% de lo que hemos perdido de dinero. Entonces dices, pero esto es una locura. Pero míralo desde el 2010 al 2020, por ejemplo, y vas a ver que todavía estamos por encima de lo que estábamos antes. Y míralo, por ejemplo, del 2011 al 2021, y ahí vas a ver que estamos muchísimo más alto que antes. O sea, de hecho, siempre hay nuevos altos históricos, sobre todo en la bolsa de valores norteamericana, no tanto en las japonesas o en las europeas. Esas suelen ser un poco menos consistentes a la hora del crecimiento, pero las americanas suelen ser muy consistentes. Y ahora ya que pasaron 10 minutos simplemente explicando de que tienes que pasar 10 años con tu inversión y que no hagas el panoli poniéndolo en opciones y haciendo gambling como hacen los de Reddit, básicamente, vamos a hablar de cuáles son las opciones que tienes, ¿no? Las opciones que tienes para poder invertir correctamente. Bueno, correctamente es una forma de decir, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder invertir de una manera segura? Quizás un poco más, que garantice un poco mejores resultados. Y de vuelta, no garantiza resultados, pero es más posible que tengamos mejores resultados. Entonces, tenemos que entender un par de cosas, un par de conceptos. Tenemos el mercado de valores, el mercado de divisas, el mercado nunca sé cómo se llama en español, pero el mercado como de bienes, o sea, como puede ser el oro, la plata y otras cosas. Pues también puedes comprar vacas, por ejemplo, si quieres. Yo lo que me voy a enfocar es, yo no me meto en Forex, que son el Forex Exchange, significa, que son los mercados de divisas. O sea, a mí no me gusta hacer ese tipo de inversiones porque suelen ser más a corto plazo, cortoplacistas, o sea, de invertir en el mismo día incluso y intentar ganar con las diferencias si sube o no baja. Pero a lo que nos vamos a enfocar ahora mismo va a ser en el mercado de valores, las securities. O sea, comprar en Wall Street, comprar en el IBEX 35 o en el mercado que nosotros preferamos. O sea, considerando eso, tenemos que considerar que hay muchos mercados de valores en el mundo. Tenemos el de Ámsterdam, tenemos el de España o el IBEX 35. El de Ámsterdam suele ser el más popular de Europa. Tenemos la de Londres también, que es antes era la más popular de Europa, ahora no es más, pero es de las más populares de la región europea, digamos. Y después tenemos la de Japón, por ejemplo, el Nikkei. Y después tenemos, por ejemplo, obviamente tenemos la norteamericana, que se varía en el Nasdaq y en lo que sería el Wall Street, que son diferentes bolsas, básicamente, de valores. Ok, tenemos ya considerado esto, ya sabemos cómo funcionan las diferentes bolsas. Las diferentes bolsas tienen empresas independientes, ¿no? Independientes a que están metidas, son empresas públicas en esa bolsa. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo de Hasbro está en Wall Street, ¿no? Entonces está en Estados Unidos y está en el mercado de valores de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres invertir, tienes que tener acceso a ese mercado de valor, ¿no? O sea, a ese mercado, a esa bolsa. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en Barclays, que es un banco muy popular aquí en el Reino Unido, tendrías que ir a la bolsa londinense. Si tú quieres invertir en Telefónica, deberías ir al IBEX 35. Tú no puedes invertir en Telefónica si no está... O sea, si tú estás en el Reino Unido y quieres invertir en la bolsa del Reino Unido, no puedes invertir en Telefónica, porque Telefónica está en España. A menos que Telefónica también tenga un ticker en Londres, que a veces ocurre. Tú puedes tener, muchas veces, pueden tener, por ejemplo, Vanguard puede tener tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Y así como puede ser Sony o Konami, incluso una empresa en la que trabajé, tenía en el Reino Unido y tenía en Japón, obviamente. Entonces tú tienes diferentes copias, pero normalmente suele haber una que es como la principal, ¿no? Y la mayoría de las empresas tienen solamente en una. Por ejemplo, Apple solamente está en Estados Unidos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque dependiendo con el broker o el trader con el que trabajes, o el banco de inversión con el que trabajes, puede tener acceso a una u otra. Por ejemplo, otro buen ejemplo sería, yo invierto en Vanguard. Como yo lo posteé una vez en el blog, puse todas mis inversiones, 100% de todo lo que tengo, o sea, todo lo que hice, todas las inversiones que tengo, obviamente, están ahí. Yo invierto solamente en ETFs, invierto también individualmente, pero muy poco dinero. La gran parte del dinero que tengo es en Vanguard. Y en Vanguard solamente compro los ETFs. De hecho, Jack Bogle es el fundador de Vanguard y el creador de los ETFs.
Y básicamente el concepto de Vanguard y otros tantos bancos de inversión o empresas de inversión que generan otros brokers o brokerage, ¿cómo se llaman? Companies, serían, básicamente el gran concepto sería de que toda la gente normal como nosotros podamos invertir invirtiendo muy poco y con muy poco gasto. Okay, o sea, para que nosotros nuestras ¿cómo se llama? Las fees, las tarifas que tengamos que pagar para poder hacer negocios sea lo más bajo posible. Por ejemplo, si tú quieres invertir por ejemplo, en el S&P 500 de Estados Unidos, te compraste el ETF y el ETF creo que yo pago al año de mi inversión, pago un 0.06% de mi inversión. O sea, si yo gastaría, por ejemplo, 100 euros en esa ETF, estaría pagando ni siquiera, sí, estaría pagando 6 céntimos al año para aguantar esa inversión. Como podrás ver, es tremendamente bueno para nosotros, porque claro, nosotros no queremos gastar, queremos que nuestro dinero se maximice lo más posible, por lo cual este tipo de opciones son las mejores. En Vanguard, nosotros puedes invertir en las ETFs de diferentes países, pero no todos, obviamente, ¿no? O sea, puedes invertir en S&P 500, puedes en la de aquí, que es la de Londres, y yo tengo también en Japón. La de Japón me estoy arrepintiendo totalmente. También puedes invertir en bonos, también puedes invertir en otras, en mil otras cosas que quieras hacer. O también en un compendio de que tú lo metes y es un índice global. O sea, básicamente agarra las 500 empresas más grandes del mundo, de todos los índices, o sea, de todos los mercados de valores, y los hace como un bundle en el cual mete todo y venga, vaya, tú compras eso y ya está. Y estás hiper mega diversificado, que es la gran idea de los ETFs. Este es otro gran concepto que te voy a decir de por qué es tan eficiente para gente como nosotros invertir en ETFs en lugar de invertir en acciones particulares. Los ETFs están naturalmente diversificados. Esto quiere decir que están diseñados de una manera en la cual hay muchas empresas incluidas ahí que son de diferentes industrias. Por ejemplo, vas a tener a Apple, vas a tener a Microsoft, vas a tener a Google, vas a tener a Amazon, todas esas empresas grandes en el S&P 500, pero también vas a tener a Bank of America, que es una empresa, un banco, vas a tener a Action, que serían unas petroleras, vas a tener no sé qué más puede haber. Hay de tabaco, hay de construcción, los REITs, que estos son los de real estate, que serían como los bienes raíces. Entonces tú tienes 500 empresas mega hiper diversificadas de 400.000 industrias. Y esto quiere decir que cuando tech, por ejemplo, baja, porque hay porque hay inflación y la inflación no le gusta mucho a las empresas de tech, pero a la inflación le gusta mucho, por ejemplo, si hay una inflación por el problema de gasolina, eso quiere decir que las empresas de petroleras van a ganar más dinero porque va a subir más su beneficio, por lo cual básicamente compensa. Y siempre va a estar compensado. Si tú hicieras una inversión individual, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, por ejemplo, vas a meter en Microsoft, en empresas grandes como Microsoft, Apple, Google, Amazon, todas estas que están básicamente en la misma industria, si esa industria se va al carajo, todo tu portfolio se va al carajo, no está compensado por ningún lado. Y ahí viene el riesgo de, porque otra vez, gente como nosotros, que no tenemos tiempo para estar revisando lo que pasa en el mercado día sí, día también, es mucho mejor el ETF, porque ya está, como dije anteriormente, diversificado, y si tú inviertes individualmente, tienes que agarrar individualmente cada empresa y hacer la investigación, la investigación que tienes que hacer, obviamente, al hacer una inversión, porque eso es algo muy importante. Tú tienes que invertir sabiendo dónde vas a invertir. Si tú tienes que hacerlo para tus 3, 4, 5, 10, 15 o 20 empresas que vas a tener que invertir, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y eso es mejor dejárselo a los hedge fund managers, o sea, a la gente que se dedica, o a los investment bankers, que se dedican simplemente a eso, que son banqueros, o sea, son personas que su trabajo es básicamente hacer esa investigación y tienen un ejército de analistas que les dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y tú te olvidas del tema. Tú le pagas tus 0.06% de tu inversión, que es un puto chiste, honestamente. O sea, te lo pagas gustosamente y ellos hacen tu trabajo por ti y tú simplemente ya estás diversificado y no tienes que hacer mucho más nada. Ahora, sabiendo que los ETFs para mí son una buena manera, otros inversores te van a decir que no, te van a decir que es una mierda, es mejor elegir tus propias empresas, es mejor otros índices. Quizás el ETF de Vanguard no les gusta más el SPY, por ejemplo, que es el que lo tiene otra empresa.
eso para cada uno, para cada maestrillo su librillo. Me parece bien. Tendrán sus motivos para hacerlo. A mí Vanguard me gusta porque es una empresa mega antigua, súper mega sólida, súper mega confiable, y yo sé que si voy a meter mi dinero, sé que no me van a chorizar mi dinero. Eso es lo primero que me interesa a mí. Si pierdo dinero, gano mucho, gano poco, no me interesa. O sea, eso ya, a mí lo que me interesa es que mi dinero esté seguro. Y después dejar que, si básicamente el mercado va para arriba en general, va a ir para arriba mi inversión. Y si no, no. Y también tienes que entender que si tú lo eliges a ti mismo, no te va a limitar tanto el impacto del mercado que vas a tener. A menos que seas un hacha y estés anticipando todo el mercado, que, insisto, quizás alguno de los que me está escuchando se está cagando de risa y sí que es ese tipo de personas, pero el otro 99% de la gente que está viendo este vídeo son como yo, que no tienen ni pajolera idea de cómo va el mercado, no quieren esas complicaciones porque tienen ya demasiadas y a trabajar todos los días, como para también tener que prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, insisto, cada uno que haga lo que quiera. Yo digo ETF de Vanguard. Si tú quieres otro ETF me parece bien. Si tú quieres agarrar tus empresas individualmente me parece bien. Si quieres invertir en bonos, en Forex o en otra cosa, lo único que te voy a recomendar es que hagas tu investigación antes de que hagas lo que sea. Y si tú después de tu investigación consideras que has hecho una buena decisión o que vas a hacer una buena decisión, dale para adelante. No pidas permiso ni pidas disculpas. Bien, considerando eso, ahora, ¿cómo podemos invertir? Esa es la gran pregunta, ¿no? En España. Porque en el Reino Unido, Estados Unidos es mucho más fácil, hay mucha más diversificación, hay muchas más empresas abiertas para que todo el mundo pueda invertir. España y Europa en general está bastante más restringido en ese sentido. No hay tantas compañías, hay algunas empresas ahora, por ejemplo, la que estoy utilizando yo para invertir individualmente, para jugar básicamente a la bolsa, está intentando expandirse a países grandes europeos como Francia y como Alemania y Holanda, creo que también, que hay una gran cultura de inversión en Holanda sobre todo. Pero la realidad es que España, Portugal, todo lo que es el sur de Europa, las empresas de inversión lo pasan un poco mal, porque hay mucha legislación, es muy difícil entrar ahí, pero también, sobre todo, no hay mucha cultura de la inversión, por lo cual hay mucha menos gente que se dedica a eso. Y lamentablemente eso reside en los bancos comerciales. Por ejemplo, si tú vas a tu Bankia o a tu Caixa o a tu lo que sea, vas a ver que hay como fondos de inversión en los cuales tú puedes hacer tu inversión, pero suelen ser carísimos, o sea, suelen ser muy caros el tema de las tarifas. Y eso, claro, si tú estás empezando, tú no quieres arriesgar tu dinero de una manera en la cual el gran porcentaje de tu dinero se va, bueno, no un gran porcentaje de tu dinero, pero un buen pedazo de tu dinero se va en pagar tarifas a alguien que posiblemente ni siquiera está haciendo bien su trabajo, ¿no? O sea, porque no estás bien diversificado, o porque no tienes la experiencia, o por lo que sea. Por lo cual mi experiencia con los bancos comerciales, y de otras personas también, no ha sido la mejor. O sea, no me parece suficientemente confiable. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos también, hay básicamente tu dinero está protegido por el Estado, hasta 85.000 libras, por ejemplo, están protegidas por el Estado. Si ese banco o esa empresa con la que tú estás metido tu dinero se va al garete, y si está protegido por la agencia de protección financiera que hay aquí en el Reino Unido, básicamente si tienes 85.000 dólares o euros ahí o libras, te devuelven todas esas 85.000 libras, ¿no? En España eso no existe, hasta donde yo sé. Vanguard definitivamente no está. Otros grandes bancos de inversión de Estados Unidos no están. Goldman Sachs, JP Morgan no están invirtiendo ahí. O sea, no tienen, sí que están invirtiendo ahí, pero no tienen una entidad comercial en la cual tú y yo podemos entrar ahí y ser parte de esa inversión, sino que se dedica más a a grandes inversores, ¿no? Por lo cual está un poco más limitado. Hay empresas de trading, como estas famosas apps, como es Robinhood o como es Robinhood en Estados Unidos y Free Trade aquí en el Reino Unido, que sí que ofrecen algo similar, ¿no? Es un poco más social, es un poco más, no sé, es un poco diferente, no es tan, no sé, es un poco más diferente a esas dos que dije anteriormente, que son simplemente para invertir y nada más. No voy a
lamentablemente no voy a dar nombres de esas empresas ahora mismo porque primero no me pagan para hacerlo y segundo, y lo más importante, no tengo gran experiencia con ellos. O sea, con una me metí cuando era hace unos años atrás y no me dio muy buenas sensaciones. O sea, era todo muy complicado el sistema. Era todo complejo, no me daba garantías de nada, era como había intercambios de cosas, las tarifas eran altas, no me gustó nada, honestamente, por lo cual lo dejé. No me pareció interesante, por lo cual tampoco quiero meteros a vosotros de recomendar o nombrar siquiera alguna de esas empresas y que vayáis y os sentáis decepcionados porque vas a sentir como que yo os he engañado, y la verdad es que quiero evitar eso también, ¿no? Mientras tanto, FreeTrade, por ejemplo, es la que uso yo aquí en el Reino Unido. Si estás en el Reino Unido escuchando esto, esa te la recomiendo, honestamente. Es una empresa que parece bien, una empresa sólida, una empresa que tiene gente detrás que es experimentada en eso. Y he tenido la oportunidad de hablar con gente dentro de la empresa esa y tienen unos buenos planes y parece que tienen una base sólida. Con las otras, como no hablé, no tuve experiencia, y mi poca experiencia, perdón, ha sido un poquillo negativa, pues no os voy a meter con eso. Pero también os digo que muchos equipos de la primera división española, por ejemplo, han tenido publicidad de algunas de estas empresas, ¿no? Por lo cual, hombre, no sé si son tremendamente malas, pero definitivamente son algo para tener en cuenta. Pero independientemente de eso, considerando estas tres cosas, quizás ahora poner una especie de conclusión sería lo interesante. Ya que llevamos como 27 minutos casi de vídeo y ya se va a hacer un poco pesado. Seguramente nadie está viendo. Si alguien está escuchando este podcast ahora mismo, dejaron un comentario diciendo que llegaron hasta aquí, pues ya serían los héroes de la noche. Pero bueno, básicamente tenemos que empezar a crear una conclusión de esto, ¿no? O sea, ¿cómo invertir? Invertir se puede hacer en bancos comerciales o se puede hacer en bancos de inversión que estén disponibles en tu país. Lamentablemente, por temas legislativos y por temas impositivos, sobre todo, no puedes invertir en otros países. Normalmente, si quieres invertir en el Reino Unido, te hace falta su número de seguridad social británico. Por ejemplo, en España será prácticamente lo mismo para que ellos puedan controlar lo que estás ganando y no ganando, básicamente, ¿no? Entonces tenemos que averiguar. Si estás viviendo en España, por ejemplo, no te puedo recomendar ninguna empresa en particular, pero así en general deberías fijarte en modelos como el de Vanguard o como el de Robinhood o FreeTrade, que tienen unas tarifas que son extremadamente bajas para que tú no tengas que perder tanto dinero con solamente el hecho de poder empezar a invertir. Después tienes que elegir una manera de invertir, en la cual puede ser con el mercado de valores, son las securities. Luego tienes el Forex, que son los intercambios de divisas, o luego los mercados de bienes en general, ¿no? Como el oro o como la plata. Mi recomendación, si empiezas, es que te metas en el mercado de valores, que es lo más fácil, porque los otros son más complicados y suelen ser más uno a corto plazo, pero el otro también es más como necesitas entender de mucha macroeconomía, es mucho más complicado. Por lo cual, si te metes en el mercado de valores, tienes dos opciones, que es elegir tus acciones individualmente con apps como la que te dije antes, como FreeTrade o Robinhood, en la cual tú puedes elegir y son absolutamente gratuitas, no tienen ninguna comisión, solamente te van a cobrar comisiones quizás a veces por el intercambio de divisa. Por ejemplo, si tú compras inversión, o si inviertes en Estados Unidos, te tienen que cambiar a dólares, por lo cual igual te cobran un poco en esa parte. A veces sí, a veces no, no es garantizado. Y también tienes que entender de que normalmente tienen cero fees, o sea, cero tarifas. O sea, no te cobran nada por el brokerage, que es lo que hace, es el comprar y vender tus acciones. Y si no te quieres meter eso, que es un poco más complicado, un poco más avanzado, te lo recomendaría ya para que te metas después de un año de estar invirtiendo en ETFs o investigando cómo funciona el mercado y te sientes un poco más cómodo, quizás meterte en eso. Pero si eres novato o no quieres preocuparte de nada, que es como básicamente mi caso, te metas a comprar ETFs y índices, o sea, index funds, en los cuales tú vas a simplemente comprar podemos decir como un paquete de acciones, están hiper diversificados y básicamente no te tienes que preocupar más nada. También porque como están hiper diversificados y ya prediseñados, no tienen mucho coste de mantenimiento. Solamente, como dije antes, normalmente entre un 0.1 y entre un 0.06 y un 0.1%
al año de tu inversión, por lo cual es bastante bueno. Y después, bueno, si quieres de vuelta recomendaciones sobre qué ETF comprar, estaría un poco alejado de Japón por experiencia propia. La verdad que es miserable. Y después, a mí personalmente, como yo vivo en el Reino Unido, pues a mí el Reino Unido me parece interesante su mercado de valores. Es un mix de la seguridad así un poco más no tan inflada del mercado europeo con la agresividad del mercado americano, pero si quieres ir a algo que durante los últimos 80 años ha probado que suele, en tramos de 10 años, siempre suele terminar más arriba que antes, lo mejor sería entrar en Estados Unidos, tanto sea el Nasdaq o Wall Street. Poco importa, honestamente. Y si compras lo que es el S&P 500, que es el índice de Standard & Poor's, que es una ¿cómo se llama? No reguladora, son las que les dan, básicamente es una empresa que atribuye unos gradings, unas graduaciones, supongo que serán unas evaluaciones a las empresas para saber si son buenas o malas, básicamente. Entonces ellos crean un índice que se llama el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces ahí tú compras acciones, pequeñas acciones de esas 500 empresas, entonces ya estás mega hiper diversificado. Si no, también tienes otras como el FTSE 100 o el FTSE 150, dependiendo, que son las 100 empresas o las 150 empresas de ese país en el que estás comprando. Tienes un FTSE que es el Financial Times Stock Exchange, creo que se llama, que significa el FTSE. Y después tienes 100 o 150 o 300, dependiendo del país en el que vas. Pues básicamente compra las empresas, las 100 empresas, 150 o 300 empresas más importantes de ese país. Esos dos índices, si te compras esos dos y vas poniendo de a poco, yo qué sé, 100, 200, 50, 10 euros, lo que puedas al mes, lo metes en ese coso y lo dejas estar. Y lo más importante de todo el vídeo, por lo menos 10 años. No esperes ganar dinero pronto, no esperes ganar dinero rápido. Puede que se ganes dinero rápido, no te lo voy a negar. Puede ser que de repente pegue un petardazo, compres ahora, por ejemplo, que está bastante bajo, y en un año te pegue un petardazo y estés ganando 20% más de tu inversión. Puede ser, pero de todos modos, mientras más tiempo lo dejas estar, normalmente, por lo general, más dinero vas a ganar y podrías esperar, que no es el caso mío, por ejemplo, pero un promedio en esos 10 años de un 5% más de beneficio cada vez por cada año. Por lo cual, ahí tienes tu información muy básica, son media hora, lo siento, espero que haya sido ameno de todos modos, espero que hayas sacado algo de información y que te des cuenta que quizás es incluso más fácil que invertir en Magic, ya que es más líquido, porque tú literalmente vendes tu mierda hoy, ahora mismo, y 10 minutos después tienes tu dinero, lo cual está bastante bien. Pero es más bien una cuestión de que mucha gente creo que no se anima, es que creo que se siente que la van a timar más que otra cosa. Cuando, bueno, honestamente te pueden timar. Si te metes en empresas que son de medio pelo o de dudosa reputación, evidentemente puedes perder todo tu dinero. Por lo cual, por eso te estoy diciendo, cuando te decía antes de que yo me meto en Vanguard porque sé que no me van a timar, básicamente lo hago por eso. Si tú te metes en una empresa que no conoce ni el tato y tú metes yo qué sé, 10.000 euros o lo que tengas, 5.000 euros, 1.000 euros, y después esa empresa desaparece, como suelen aparecer con estos crypto exchanges como Celsius, que básicamente, o como Terra. No, Terra era la criptomoneda, ¿no? ¿Cuál era el nombre de la empresa? Bueno, el otro exchange que también desapareció. Evidentemente, esos son de dudosa reputación, de los cuales me mantendría lo más lejos posible. Pero empresas como Goldman Sachs, JP Morgan y Vanguard son bancos de inversión que están súper mega, hiper mega protegidos por todas las legislaciones del planeta, por lo cual son mucho más seguras de invertir tu dinero. Y quizás es más pasar, no por el mal trago de meter ahí un poco de tu dinero y cuando veas que a los meses no va a pasar nada malo, pues ahí te animas un poco más. Por lo cual yo animaría a toda la gente a comenzar a invertir de manera despacio, tranquilo, no volverse loco, no meter todo tu dinero ahí, eso sería una estupidez. Mete 100 euros o 50 euros, lo que tengas de sobra, mételo ahí, mira cómo va la cosa, mira cómo es, si es fácil, si es difícil, si te gusta, te da buenas sensaciones.
cuáles son sus costes, cómo te cobran, si te pagan cómo te pagan los dividendos, cómo te pagan los dividendos. Y luego ve escalando. No empieces tirando todo tu dinero ahí. Empieza a poco, tranquilo, relajado. Tomas tu tiempo, nadie te apura. Haz tu codo, haz tu rollo. Y si estás contento, mete un poco más de dinero. Y si no estás contento, saca tu dinero y vete corriendo. Y vete, prueba otro. O sea, pero insisto, métete con la mentalidad de 10 años mínimo. Y, por favor, una empresa reputable. Nada de violos, ¿ok? O sea, métete en una empresa muy, muy reputable, empresas que sabemos que están protegidas por las legislaciones de los países. Y nada más, creo que eso es todo, ya bastante largo fue, una buena perorata. Si os interesa este tema un poco más, si queréis un vídeo así cada una semana o 2 semanas y que os explique de otras cosas, conceptos de cómo invertir en otros casos, en otras cosas quizás, dejadlo en vuestros comentarios, porque básicamente estoy haciendo este vídeo porque lo dejaron en los comentarios, ¿ok? El feedback que recibí era algo así, un poco más en detalle, por lo cual aquí está, un poquito más largo de lo habitual, lamentablemente. Espero no haber aburrido a nadie. Pero dejad vuestros comentarios, dejad vuestras opiniones. Si conocéis alguna empresa con la cual lleváis unos meses o unos años ya invirtiendo y sabéis que es una buena empresa, compartirlo para que la gente pueda investigar sobre ellos en los comentarios, con el disclaimer de mi parte de que no es algo que yo recomiendo, es algo que alguien más recomiendo, por lo cual si alguien os recomienda algo, incluso si yo os recomiendo algo, lo que tenéis que hacer es entrar a internet y ver e investigar qué empresa es. Con ese caveat, dejad vuestros comentarios, recomendaciones o lo que sea. Dejad un like si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado el vídeo, no le deis a no me gusta. Dadle al like igualmente. Y suscribiros al canal, que es gratis. Casi tan gratis como las tarifas que te cobra Vanguard cuando compras tu ETF. Muchas gracias por estar ahí nuevamente y nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG la semana que viene, el martes. Hasta la próxima.